Hoy, la filosofía forma parte constitutiva de la educación en México. Al menos eso queda estipulado en el artículo 3 constitucional. Fruto de este gran logro es producto de la participación de diversos sectores en el Parlamento Abierto que fue convocado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a través de sus comisiones de educación. El Observatorio Filosófico de México tuvo un aporte fundamental en este proceso. Por ello, hemos decidido iniciar esta serie de videos que dan testimonio, que dan cuenta de estos hechos. Nuestra primera entrega es acerca de la participación en el Parlamento Abierto que tuvo el maestro Pedro Corzo Corea en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios. Acompáñenos. Por favor. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Ciudadana Adela Piña Bernal, diputada federal de la 64 legislatura, presidenta de la Comisión de Educación. Diputadas y diputados, señor representante de la Secretaría de Educación Pública, ciudadanas y ciudadanos todos. La filosofía implica libertad de pensamiento y de palabra, proporciona instrumentos para el empleo de una buena argumentación, fomenta la igualdad y el respeto al pluralismo, plantea la duda metódica sobre los grandes problemas, ejerce la crítica propositiva a los poderes establecidos, forma espíritus libres y reflexivos como antídoto al fanatismo y contribuye a la formación del ciudadano ejercitando su capacidad de juicio. Gabriel Vargas Lozano. En el marco de las audiencias públicas sobre el análisis de la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa planteada por el Ejecutivo Federal, acudimos a esta soberanía de representantes de la nación a sumarnos para coadyuvar a que tengamos una política pública educativa que sirva a México. Celebramos el que se escuche a la ciudadanía, a los especialistas y a las organizaciones en general, con una orientación y sentido claros de enfoque de democracia participativa, en la que se escucha a todas y todos los sectores involucrados. Creemos y esperamos que el contenido de estas participaciones sea vinculatorio y colabore a que el texto del artículo 3 de la Constitución sea el que México merece y necesita en esta época de cuarta transformación. A lo largo de la noche oscura de los 30 años del neoliberalismo, desde 1985 se impulsó una política pública educativa acorde con los dictados de los intereses mezquinos del denominado mercado. El sistema no necesitaba filósofos y menos humanistas. Lo que necesitaban eran técnicos y mano de obra para que se incorporaran al mercado laboral. Pero no todo había sido así, dado que desde 1920 hasta la década de los 70 el Estado mexicano promovió el desarrollo de la filosofía y de las humanidades, otorgándoles un lugar importante en la formación de estudiantes de educación media superior y superior, sobre todo creando algunos institutos e instituciones en el centro y en el norte del país, creándose incluso una corriente de filosofía latinoamericana
y una crítica a la imitación y a la dependencia. Antonio Caso, Samuel Ramos, José Gaos, Adolfo Sánchez Vázquez, Salazar Bondi y Leopoldo Sea, entre otros, destacan en ese sentido. En el intermedio, en 1943, Manuel Ávila Camacho, presidente de México, en el decreto que crea el Colegio Nacional, reconoce y establece de manera expresa que la filosofía forma parte del desarrollo de la cultura científica, filosófica y literaria. En 1971, el presidente de los Estados mexicanos en turno, en el decreto por el que se reorganiza el Colegio Nacional, conviene y asiente que la filosofía prevalece como elemento fundamental en el Colegio Nacional, al ser una corporación encargada de difundir la cultura científica, filosófica y literaria. Increíble, pero cierto. En 1995, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León fungía como presidente de México, en el decreto por el que se reforma el diverso que reorganiza el Colegio Nacional, introduce el término humanística al decretar el afán de incrementar la actividad académica del Colegio Nacional, mencionando de la manera siguiente los diversos campos de la investigación humanística, texto del presidente en turno. Es evidente el reconocimiento del rol central de la filosofía y de las humanidades en una sociedad del conocimiento abierta, inclusiva y plural, en convivencia con los demás saberes, las ciencias, las tecnologías y las artes. Una filosofía que desempeña un papel fundamental en la transformación social y de cambio de régimen como el que hoy se emprende. Una filosofía que coadyuve al cambio verdadero de nuestro México, formando ciudadanos críticos y éticos para elevar el compromiso y la responsabilidad y la conciencia de cada uno de los miembros de nuestra nación. La filosofía, comenta Koichiro Matsuura, exdirector de la UNESCO, implica el ejercicio de la libertad gracias a la reflexión. Se trata de juzgar sobre la base de la razón y de no expresar meras opiniones, no solo de saber, sino también de comprender el sentido y los principios del saber, de actuar para desarrollar el sentido crítico, baluarte por excelencia contra toda forma de pasión doctrinaria. La filosofía, como método, actitud y pedagogía, permite así desarrollar las competencias en cada individuo que le permiten cuestionar, comparar y conceptualizar. En ese sentido, con esa visión de Estado que posee, como jefe de Estado, el ahora presidente del Gobierno de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el año 2000, cuando fungía como jefe de gobierno de la Ciudad de México, impulsó la creación de un modelo educativo, el del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, al autorizar la construcción de 15 planteles educativos con un plan de estudios que incluyen 5 filosofías, 5 asignaturas filosóficas y además la asignatura de náhuatl. Por todo lo anterior, proponemos que en el artículo 3º se incluya el texto siguiente: la educación que se imparte en el país deberá incluir en sus planes de estudios la promoción de valores, la filosofía y en general las disciplinas humanísticas, como el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país, así como la activación física, el deporte, las artes, en esencial la música, las diversas manifestaciones culturales y el respeto al medio ambiente. Y en relación a la fracción quinta
del artículo 3, formulamos que se incorpore el párrafo siguiente. El Estado incentivará la investigación científica, tecnológica y humanística que se realice en el país, entendiendo por humanidades todo lo que coadyuve a una formación integral de la persona desde la infancia, como la literatura, la música, el arte y la filosofía. Al agregar los términos de filosofía y humanística, se posibilitará una educación integral, amplia, rica en aportaciones científicas, humanísticas y filosóficas que son polos en constante interacción, complementariedad y balance, y que todo gobierno progresista debe tener como prioridad. Además, permitirá garantizar que el modelo educativo sea realmente incluyente, plural y enmarcado en una perspectiva de derechos humanos, o sea, una verdadera y efectiva transformación al sistema educativo, y por lo demás subsanar las carencias en materia de formación tanto de los profesores como de los estudiantes. Nuestra propuesta está respaldada por la comunidad filosófica que conforma el Observatorio Filosófico de México y por asociaciones, institutos, facultades, seminarios, investigadores eméritos, profesores y estudiantes del país y del ámbito internacional, y ha sido ampliamente justificada a través de una serie de documentos, libros, cartas y pronunciamientos que se pueden leer en la página www.ofmx.com.mx, en la declaración que hacemos en una carta al señor Presidente de la República. Sin más, y en espera que esta propuesta sea considerada para incorporarse en el proyecto de dictamen de la iniciativa del Ejecutivo Federal, nos despedimos de ustedes con un saludo fraterno. Compañeras y compañeros, luchemos por una educación que le sirva a México. No podemos permitir, como dijo Tácito, el gran historiador romano, mientras luchemos separados, desunidos, nos vencerán juntos. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.